Página 28. Entre más largo de un lado, más corto del otro. Número 1. Traza en papel cuadriculado todos los rectángulos posibles con una superficie de 36 cuadros. Por ejemplo, de un lado un cuadrito y del otro lado 36 cuadros. Y anotar las dimensiones en la tabla. Bueno, se trata de que hagamos rectángulos con una medida total de 36 cuadros. Las combinaciones que yo encontré pueden ser 18 por 2 nos da 36, 12 por 3 nos da 36, 9 por 4 36, 6 por 6 36. Y luego ya los repites, que sería 3 por 12, 2 por 18 y 1 por 36. Todos te dan a 36. En el número 2 tenemos unas preguntas. El inciso A dice, ¿qué sucede con la medida del lado B cuando la del lado A aumenta al doble? Por ejemplo, al pasar de 18 a 36. La respuesta es que disminuye a la mitad. El inciso B dice, ¿qué sucede con la medida A cuando la B disminuye a la tercera parte? Por ejemplo, al pasar de 6 a 2, ahí vemos que aumenta al triple. El inciso C pregunta, ¿qué tienen en común los productos que se obtienen al multiplicar las medidas de A y B? Bueno, pues que son iguales, es decir, el resultado todos nos dieron a 36. El inciso D dice, la relación que hay entre las medidas posibles del lado A y las del lado B es de proporción directa, inversa o ninguna de las dos. Explica tu respuesta. Bueno, pues es de proporción inversa. Eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí. La medida del lado A aumenta al doble, la del B se va a la mitad. Y cuando el lado B disminuye la tercera parte, la del A aumenta al triple. Ahí está la proporción inversa que yo veo. En el ejercicio 3 tenemos dos tablas que hay que completar y luego indicar si existe proporcionalidad o no. En la primera tenemos 2000 litros de agua en la reserva y nos dicen si se consumen a diario 10 litros, nos alcanza para cuántos días. Lo que hacemos es dividir esos 2000 entre el consumo diario, en este caso primero son 10 litros, nos alcanza para 200 días. Luego 2000 entre un consumo diario de 20 litros nos alcanza para 100 días. Luego esos 2000 entre un consumo de 30 litros diarios y nos da para 66.6 días. En este caso no hay proporción, realmente lo que se está haciendo es dividir o repartir los litros de agua entre el consumo diario y los días. Para la siguiente tenemos un vehículo que consume 1 litro de gasolina para recorrer 13 kilómetros. Y lo que podemos hacer aquí es multiplicar los litros por 13, ya que es la cantidad que vamos a encontrar en kilómetros que se pueden recorrer. Por ejemplo, si tenemos 100 litros por 13 kilómetros nos da 1300 kilómetros. Luego 200 litros por 13 nos da 2600 y 500 litros por 13 nos da 6500. En este caso veo que existe una relación directa de proporción, ya que cada litro se va aumentando en 13 kilómetros que se pueden recorrer. Bueno, ahí es la respuesta que yo tengo para estas páginas. Vamos a la siguiente. Página 29, continuamos con las tablas. El inciso C dice, un automovilista debe recorrer 600 kilómetros. Y nos pregunta si va a 60 kilómetros por hora tardará y tenemos que completar cuántas horas se tardará. Eso lo conseguimos dividiendo los 600 kilómetros entre la velocidad a la que va. Son 60 kilómetros por hora, va a tardar 10 horas. Luego 600 kilómetros entre 100 kilómetros por hora se va a tardar 6 horas. Luego 600 kilómetros entre 120 kilómetros por hora se va a tardar 5 horas. En este caso veo que existe una relación inversa de proporción, ya que cuanto más aumenta acá la velocidad, las horas van disminuyendo. Inciso D. La tarifa de un taxi es de 12.5 más 7 por kilómetro. Y nos preguntan las cantidades que se pagarán. Para 1 kilómetro debemos multiplicar 1 por 7, nos da 7, más 12.5 y nos da 19.5. Para 2 kilómetros sería 2 por 7 nos da 14, más 12.5 nos da 26.50. 4 kilómetros por 7 son 28, más 12.5 nos da 40,50. En este caso no hay relación de proporción, ya que es un cálculo que se basa en una tarifa fija más el costo por kilómetro que existe de 7 pesos. La tabla E, varios niños se van juntos de la escuela al parque. Tenemos el número de niños que hacen el recorrido y la distancia que recorre cada uno en kilómetros. Nos dice que 2 niños recorren una distancia de 5 kilómetros. Si son 4 niños,
tendrían que hacer 5 kilómetros también. Si son 10 niños, también serían 5 kilómetros. Porque obviamente la distancia de la escuela al parque siempre va a ser la misma. Y ellos no se van a estar dividiendo esa distancia entre 2, 4, 10 o más para repartírsela, porque no estarían llegando. O sea, a lo mejor uno llegaría, no sé, a recorrer 1 kilómetro, otro recorre 2. Pues no tiene lógica. Todos van a ser la misma distancia. En ese caso, no hay una relación de proporcionalidad, es una simple constante. Luego, el inciso F dice, un gimnasio cobra una cuota fija mensual más un cargo extra por cada vez que se usa un casillero. Tenemos las veces que se usa el casillero y el costo total que se paga. Por 5 veces pagan 600 pesos, por 6 veces pagan 620. Podemos ver que si de 5 usos del casillero se pagaron 600 y por 6 usos se pagan 20 extra de estos 600, pues entonces cada uso cuesta 20 pesos. Por lo tanto, podremos multiplicar 5 por 20, nos da 100 pesos. Entonces la cuota es de 500 pesos porque esos 100 más estos 500 nos dan estos 600. Y en este caso, de los 6 serían 6 por el uso de 20 pesos, nos da 120, más la cuota son 620. En este caso, tenemos 10 usos del casillero por 20 pesos, nos da 200, más la cuota de 500 nos da 700 pesos en este caso. Y acá pues tampoco hay una proporción, realmente lo que está haciendo es también un cálculo de una cuota fija, más depende de cuántas veces se utiliza el casillero. El ejercicio 4, se quiere construir una cisterna de 60 metros cúbicos en forma de prisma rectangular. Entre más chica sea la base, más profunda deberá ser la cisterna. Completa la tabla para obtener las medidas de profundidad que corresponden a cada área de la base. Bueno, pues aquí los cálculos que tenemos que hacer entre el área de la base por la profundidad nos deben dar 60. Así que para la primera combinación podemos hacer 60 del volumen entre 40 y nos va a dar 1.5 de profundidad. Si multiplicas 1.5 por 40 te va a dar 60, obviamente. Luego, para el siguiente puedes hacer 60 entre 30 y te da 2 de profundidad. Luego 60 entre 25 te da a 2.4 metros de profundidad. Luego 60 entre 20 y te da 3 metros de profundidad que necesitas. Luego 60 entre 15 te da a 4 de profundidad, 60 entre 12 necesitamos 5 de profundidad y 60 entre 10 compruebas que te da 6 de profundidad. Bueno, esas son las respuestas que tengo para esta página. Vamos a la siguiente. Página 30. Crear situaciones de proporcionalidad. Tenemos esta relación parecida a otras anteriores. Aquí nos dice que se define o se fija una velocidad de 80 km por hora, lo que tenemos aquí, y que la distancia recorrida, esta distancia, va a cambiar dependiendo de cuánto dure el trayecto. La duración es en horas. Entonces calculamos así. Si vas a 80 km por hora, multiplicas por 1 porque aquí estás viajando 1 hora, entonces vas a tener 80 kilómetros recorridos. Por 2 horas pues vas a recorrer 160 kilómetros. Para 3.5 horas por 80 son 280 kilómetros. Para 5 horas por 80 recorres 400 kilómetros. Aquí vemos que la relación de proporción es directa porque por cada hora de duración en el trayecto se aumentan 80 kilómetros. Entonces 1, 80, 2, 160, 5, 400, etc. Lo que aquí aumente, acá aumenta también su proporción. Es una proporción directa. Para esta segunda relación tenemos una duración fija del trayecto que son 5 horas. Y la distancia que se recorre va a variar, depende de la velocidad. Podemos calcular de este modo. Tomamos la duración del trayecto que son 5 horas por la velocidad de 40 km por hora a la que va. Aquí recorrería 200 kilómetros totales. Luego 5 horas por 60 kilómetros por hora a la que va, ahí se recorren 300 kilómetros. Luego 5 horas por 80 kilómetros por hora de velocidad, recorremos 400 kilómetros. Luego 5 horas por 100 kilómetros por hora de velocidad nos da 500 kilómetros recorridos. En esta tabla veo que existe una relación de proporción directa, ya que todos estos valores se están multiplicando por 5 y se obtiene su proporción correspondiente. Y ese 5 tú lo vas a encontrar si divides cualquiera de estos valores entre su correspondiente. Por ejemplo, 500 entre 100
te va a dar 5, 400 entre 80 te da 5, 300 entre 60 te va a dar 5, etc. Estamos descomponiendo simplemente lo que hicimos al principio. Luego, para la tercera relación, tenemos una distancia recorrida fija de 600 kilómetros. Y lo que dure el trayecto depende de la velocidad a la que vayan. De este modo tenemos los cálculos así: 600 kilómetros de la distancia recorrida entre 50 kilómetros por hora de la velocidad y nos da a una duración de 12, que es lo que ya existe ahí. Luego 600 entre 60 nos da 10 de duración. Luego 600 entre 75 km por hora nos da a 8 horas de duración. Luego 600 entre 120 de velocidad nos da una duración de 5 horas. Para esta tabla yo estoy viendo que existe una relación de proporción inversa, ya que por ejemplo aquí tienes una velocidad de 50 km por hora y duras 12 horas. Y conforme va aumentando la velocidad, acá vemos que llegas a 120 km por hora, la duración del trayecto va disminuyendo. Te fijas, si multiplicaras estos 12 por 10, obtienes estos 120. Y luego estos 50 entre 10 te da estos 5. Si tú multiplicaras estos 10 por 10 también, obtendrías aquí un 100. Vamos a ponerlo por aquí. Y luego este 60 entre 10 te daría 6 aquí. También aquí estarías viendo un crecimiento proporcional. Y estos dos valores también corresponden a la división o a la operación de trabajar con esto. Mira, si haces 600 entre 100 te va a dar esto, o sea, estarías haciendo esto, 600 entre 100 te da 6. Y aquí puedes ver sus crecimientos proporcionales. Bueno, es lo que yo veo y es la respuesta que te puedo dar, ya que más abajo te preguntan esa situación, que qué tipo de relación directa o inversa en proporcionalidad existe. Bueno, eso es todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.